Vamos a comprar hamburguesas a €1 y las vamos a comparar. Van a ser 4 al número de 4 lugares diferentes. El primero les va a dar un hint, es McDonald's. Entonces no nos demora más y empecemos. Tenemos unas condiciones del juego. Tenemos que pesarlas, a ver si están bien de peso y cuál va a ganar de esto. Calificarle el sabor, a ver cuál es más rica, porque también eso es el punto, ¿no? No importa que sea barata, tiene que ser rica y no es saludable. Y también la carne, a ver cuál carne es la mejor de todas. Entonces empecemos el video. Hemos llegado a la primera ubicación. Vamos a empezar con McDonald's. Vamos a ver, también vamos a aprovechar y mostrar un poquito cómo se ve un McDonald's en Bélgica. Un menú, exacto. Si tienen cosas que de pronto no tienen en Colombia, hubiera sido chévere hacer una comparación con Colombia. Bueno, tenemos aquí todas las pantallitas. Entonces, normalmente nosotros vamos a pedir primero, por lo que vinimos, tenemos que comprar la hamburguesa de €1. O sea, es €1,50, pero es abajo de los dos, ¿sí me entienden? Vamos a comprar esa de acá. Tiene como carne, pepinillo, toda esa cosa. Y ya tenemos €1,50. Normalmente no tenemos que pedir nada más, pero aprovechamos un poquito a mostrarle. Eso creo que no lo tienen en Colombia. Maestro Double. Eso creo que no hay por allá. Sí hay la Big Mac. no. No hay la... ¿Cómo le hice? Les dejamos aquí en la imagen que no me acuerdo el nombre. Vamos a ver rápido el dulce que tiene. Tenemos los helados. Aquí no tenemos el de Milo. El de Milo no existe, pero hubiera sido bacanísimo. Tenemos dos clásicos. De Bisco. Eso le encantarían en Colombia. Eso le encantarían de Bisco. Oreo. De resto son los clásicos que hay a todo lado. Bueno, vamos a pedir y nos vemos. A ver si... no importa. Listo, hace una vida no como tan barato. Vamos a ver a qué sabe si sí es comestible. Estoy curioso de qué carne hacen eso para hacerlo tan barato. Yo no entiendo. Les voy a mostrar un poquito el design del lugar. Tiene esa cosa muy bacana aquí. Unas mesas por allá. Es chévere, ese McDonald's no está mal. Bueno, ya nos llegó la hediondera. Una hamburguesa bien pequeñita. Vean cómo se ve. Eso tiene literal. Como el tamaño de mi mano. Está súper pequeñita. Pero bueno, eso es el punto. Y las vamos, como les dije en el intro, las vamos a pesar y todo eso. Bueno, no nos demoramos más. Vamos al siguiente lugar. ¿Y quién la va a pesar? A la casa. Tenemos esa pesa chiquita y la pesamos, ¿no? Ah, la gramera, perdón. Bueno, y ya llegamos al segundo lugar, que es KFC. Vamos a ver qué hamburguesas tienen a €1. Estoy muy curioso si vamos a encontrar algo bueno. Aquí en Bélgica hay una cosa, dice que hace parte de la cultura. Aquí siempre está construyendo, siempre hay cosas de obras. Vamos a ver y me dicen también qué les parece el KFC de acá en Bélgica. Está lloviendo, sí, un poquito. Bien pequeñito. No hay nadie, literalmente. Lo vamos a ver en la pantalla y vamos a ver qué cosas interesantes tiene de pronto para comparar con nuestro querido país Colombia. Entonces vamos a las hamburguesas. Burgers. Hoy ya no veo, mi amor. Vean esas burgers tan ricas. Se ven súper chéveres. Uy, mira eso, crispy kebab. Si les gustaría ver un video donde vamos a probar los kebab, que es una comida que ya hace parte de la cultura belga y son los más ricos del mundo. La verdad queríamos comparar los kebabs de Bélgica con los de Turquía y son horribles. O sea, no horribles, pero son muy diferentes. Aquí en Bélgica son más ricos, aunque provienen de Turquía, ¿no? Entonces vamos por lo que venimos. Obviamente de pollo. Pues esas hamburguesas se ven espectaculares. €1,95. Bueno, está bien, está al límite. No, no podemos, es muy caro. Seamos serios. Nada. Ni bebida, nada. Bebida, tampoco, por favor. Voy a pagar €1 por salsa. Tengo apenas €1 para una hamburguesa. Quiero mostrar a la gente de pronto los dulces que tiene, como hicimos en McDonald's. De ser, tienen unos... Uf, eso se ve hermoso, de Twix. Se ve bacanísimo. De resto casi no vamos a pagar de €1,95. Uf, es cara, la verdad. No sé cómo va a ser. La vida es difícil, mijo. Pero es que salite lo vacío y arriba se come. Pero es grandísimo, tiene 3 pisos. Es grande. ¿Listo? ¿Cuánto? No funcionó, no pasó, hay que hacer otra vez el pedido. ¿En serio? Sí, hagámoslo otra vez y nos devolvemos con la hamburguesa. Bueno, y ya tenemos, al menos esa nos las dio en una bolsita, la otra nos las dio así en la mano, como coja esa basura y váyase de acá. Entonces, buen punto para KFC. Vamos a mostrarla a ver rapidito, a ver. De tamaño igualita a la otra, me parece. Pero el packaging me parece más bonito el de KFC. Nos sigamos. El tercer lugar es un lugar que ustedes no conocen. Es una cadena belga muy conocida aquí en este país. Es aquí, se llama Quick y es un lugar, es chévere, es belga, pero tiene que gustarte. Tienen una salsa que utiliza mucho el béarnaise, que es una salsa de aquí, a usted casi no le gusta, y un condimento. Ay, no sé la verdad, no voy a mentir. Pero aquí la editora, mi editora hermosa, va a colocar aquí en la imagen que es la béarnaise. Bueno, y ya llegamos a la otra. Mírala cómo nos avisa de bonito que tienen a 1,20, huepucha. Y la bebida a 1,50. Aquí, mira qué hacemos aquí. Vamos a hacer aquí que vamos a comprar todos los productos abajo de €2. Hágale. Takeout. No tengo esto. Vamos a ver. Burgers. Mira, las hamburguesas de aquí son mucho más baratas en comparación. O sea, como es belga. Uy. Pero ¿dónde está la de 1 y punto algo? Ay, yo creo que sí tengo la aplicación. Ay, marichis. ¿Qué hacemos? No, pues compramos así. Si tiene la aplicación vale 1,20, lo que hubiera sido muy bien. Aquí nada. Vamos a ver si tienen otros productos. A €1, a ver.
Las papitas no, son caras. Tenemos salsa, €1. Aquí nada. Uy, no hay nada. Venga, €1. Y no tienen desserts. Sí tienen, pero tampoco tenemos softy. O tenemos el yogurt. No, ya no comemos eso, no. Ya me decepcionó que es la hamburguesa más cara que probamos hoy y tengo el corazón roto. Si tiene la aplicación, sale a 1.20. Súper barato. Haciendo videos así, yo creo que me voy a quedar sin plata muy rápido. Otra vez no nos da piquete, güey, pucha, ya no tienen papel. No, ¿qué número era? 19. Bueno, presentando un poquito el lugar, es más normalito. No es tan guau para nada, es muy normalito. Bueno, ya nos llegó la tercera. Pues se ve así, se ve más hedionda que la otra de McDonald's. Pequeñita y todo. Se ve más fea, perdón, me correcto. Vamos a ir al otro lugar que es Burger King. Todo queda súper cerca, todo. Aquí el servicio era como feo también. Casi me la botan, así. A mí me trata bonito. Señor Dani, aquí tenemos la hamburguesita. Y ahí ponemos un brillo encima para que se vea bien chévere. Bueno, y hemos llegado ahora a Burger King. Y vamos a ver, estoy curioso si tienen, no sé la verdad. Elegir francés. Vamos a ver, aquí también puedes tener aplicación, no tenemos. Vamos a ver la hamburguesa. Las hamburguesas de Burger King siempre son más, no sé, chéveres, ¿no? Sí, están hermosas. Mira que no veo ninguna. Veo a 2,50, 2,20. Pues esa es la 2,20. Lo mismo que Quick. McDonald's fue la más barata hasta ahora, 1,50. Bueno, vamos a comprar. Es la única. A €1. Sí, la otra fueron a 2. Bueno, la de Quick sería 1,20, pero no tenemos la aplicación. Bueno, pero no todo el mundo va a tener la aplicación que viene. Bueno, vamos a ver si tienen más productos. Como siempre, miramos un poquito los dulces. Nada impresionante, los pancakes, pero podemos tomar el sirope. El resto, acompañantes. Bueno, eso es todo de acá. Vamos a pagar esto. Eso sería todo. Bueno, les muestro un poquito el lugar. El lugar me gusta que está muy limpio. En Quick sentía un poquito como una suciedad. No sé, no me gustaba la vibra. Estaba como así, no sé, de higiene. No se veía muy bien, pero eso es en comparación. Tenemos vista en toda la cocina. El lugar está muy limpio y huele rico. Me gusta. Entonces, esperamos la comanda y vamos a ver qué tal. El siruku. Y ya nos llegó la cuarta, que esa se ve un paquete muy chévere. Me gusta. Y se siente un poquito más pesada. Vamos a ver si tenemos una sorpresa. No tenemos ninguna sorpresa. Es bien pequeñita también. Mira que la empacaron mejor. Sí, las otras son arrugadas así como rápido. Esas son como con más cuidado. Me gusta. Salimos. Ya vamos para la casita para probar todas esas cosas, pesarlas, compararlas. Las vamos a abrir. Vamos a compararlas. Vamos a ver qué carne es mejor. Y listo. Entonces nos vemos de la casa. Vayamos más rápido que tengo un hambre al loco. Listo. Ya hemos volvido para probarlas, para medirlas. O sea, para darnos como decirle una opinión muy sincera sobre esas 4 hamburguesas que tenemos, que bien vieron donde las habíamos comprado y todo. Como les decía en el intro, la idea es de comparar las 4, a ver cuál fue mejor servicio, cuál mejor empaque, cuál se ve más bonito y a ver si están respetando los gramajes, cuál es la más pesada y por el valor del precio, obviamente. Entonces aquí he traído una pesa, justamente pues para pesarlas. Estamos empezando en 0,0. ¿Cómo funciona esa cosa? Hay que dejarla abajo, me imagino. Listo. Entonces vamos a empezar primero con la de McDonald's, que fue la primera que habíamos probado. La verdad, el empaque es muy simple. La verdad no puedo decir nada sobre el empaque, pero fue también la más barata que hemos encontrado, que fue 1,50 de look. La verdad, ¿qué les puedo decir? La verdad se ve bien bendecida, para serles muy sinceros. Vamos a abrirla a ver. Tenemos un solo pepinillo, un poquito de salsa, que eso no hay. Eso se ve como rarito, ¿no? Es una hamburguesa a €1 y pico, pero la verdad, ¿usted comería eso? No sé. Vamos a pesar. La primera de McDonald's tiene 95 gramos exactos. Bueno, 94. No sé si se ve. No quiero quitar el celular de allá. Bueno, y ahora vamos a seguir con la de KFC, que la verdad el empaque no está tan mal. Esa es bien que también nos dieron como el paquete y eso es algo de agradecer. Vamos a abrirla y vamos a ver cuánto tiene de peso, porque eso es lo que nos interesa. Esa tiene 113 gramos. La verdad no está tan mal en comparación con la de McDonald's y la verdad no está tan mal en comparación con las otras. El pan se siente bien, se siente no tan mal, la verdad. Lo que me decepciona es el interior, que la verdad no tiene casi carne. Tenía un pedacito todo hediondo. No veo ningún tipo de pepinillo o ensalada, nada. Es apenas la salsa y un poquitico de queso acá, que la verdad no puedo decir que tiene mucho que ver. Ahora ya seguimos con esa de Quick, que es esa marca belga que les había dicho. La verdad esta para mí es una decepción total. La verdad esa fue la decepción total por el modo en que nos trató. Ya no nos trató mal, sino que el servicio no estaba tan así y el lugar también estaba como un poquito sucio, lo que pues le rebaja mucho. Como paquete pues no nos dieron nada, nos las dieron así solamente en la mano, que se lo decía, que también casi me la botan ahí. En fin, vamos a abrirla a ver. Vean eso. Si a eso se le parece una hamburguesa, se ve muy mal, la verdad. Estoy súper decepcionado. Miren ese pan como está de aplastado y feo. Ahí tenemos un solo pepinillo, la carne toda flaquita y no tenemos nada abajo, al menos un poquito de salsa. Y tiene 90 gramos. Esa hasta ahora creo que es la más pequeña. Esa es decepción total. Vamos a ver, no sé, no digo nada mientras hasta que
que no la probamos. Y ahora vamos a seguir con la que yo pienso que es la mejor, la de Burger King, porque esa también nos la dio así en bolsita, nos dio papel, nos dio todo, el servicio también estaba chévere, la gente trataba bien, lo que la verdad es muy importante. Y vamos a probarla, también se siente un poquito más pesada que las otras. Vean eso, se ve un poquito mejor, el pan es un poquito con unas semillas, está bien suavecito. Tenemos 2 pepinillos, milagro. Tenemos 2 pepinillos, un poquito de mostaza, no ponen abajo, pero esa la verdad no se ve mal para nada. Vamos a pesarla. Esa tiene 115 gramos. Hasta ahora esa es la más pesada de todas. Entonces, de peso, Burger King está ganando. Y la que pierde seguramente es la de Quick. Vamos a empezar con la de McDonald's, porque fue la primera hamburguesa y toca empezar con esta simplemente. Entonces, como les decía, esa no me parece fea. Está bonita, la verdad no está mal. Vamos a probarla. La verdad no es mala, es rica, es comestible, sino que es demasiado seca. Sentía que me va a bloquear aquí la seca que es. A ella le faltaba salsa, como les había mostrado. La verdad casi no tiene nada aquí, muy poquito, pero no es mal. Es muy importante que tiene ese pepinillo porque le da un sabor muy rico. A esa hamburguesa le voy a dar un 7 de 10. No estaba tan mal. Ahora seguimos con la de KFC. Esa la verdad se ve bien, sino lo único que me decepcionó un poquito fue el pedazo de carne que tenemos. Casi no hay carne y no hay ningún pepinillo, no hay nada. Vamos a probarla. Esta la verdad es muy rica. Me gusta que tiene mucha salsa, entonces pasa bien. Lo único es que sí le falta más carne. O sea, sí estaba un pedacito más grande para que cubra más del pan. Y de pronto, no sé, una ensaladita, al menos un pedacito ahí. A esta hamburguesa le va a dar un 8 de 10. Entonces ya superó a la de McDonald's. Ahora ya vamos a seguir con la de Quick. La que les había dicho es la que menos expectativa tengo. También por la forma en la que se ve así. No tiene casi nada dentro, entonces voy a probarla. Uy, no. Uy, no. Uy, no, está mala. La verdad, esta no tiene nada que ver. No lo hago de mal, pero la verdad, con la poquita salsa que tiene, ni pasa. Se queda ahí atracada, literalmente. Y no sé, falta salsa. Tiene un pepinillo ahí todo perdido. No, la verdad, esa de mi parte es un 0 de 10. No es comestible. La de Quick no es comestible, la verdad. Y ahora vamos a seguir con la que más expectativa tengo, la de Burger King, porque pues se ve la más bonita y es la más pesada. Como vieron cuando las pesamos y todo, es la que más peso tiene. Y eso es un cosa importante. También tiene aquí sus 2 pepinillos, atención, y buena salsa. Entonces vamos a probarla. Lo que le faltaría a esa también sería un poquito de lechuga, pero bueno. Dios. Para serles muy sincero, esa es un 10 de 10. Por el precio, la sobrepasaba todas. La más pesada, la que se ve más bonito estéticamente y la más rica. Entonces, Burger King ganó sin problema este reto. Entonces, para ponerle así como un espacio, Burger King es número 1. La segunda sería la de KFC y la tercera la de McDonald's. Y descalificada del juego fue Quick. Fue horrible. La verdad fue... Puedes probarla, mi amor. Vení, pruébala. Vas a ver que es súper mala. Y vamos a recibir también lo que va a decir mi esposa. Uy, no, ¿qué es esta carne? No creo que es carne, es mala. Y pruebe ahora con diferencia con esa de Burger King. La carne de Burger King es más gruesa. Sí, y atención, fueron el mismo precio, literalmente, el mismo precio. Me gusta más la de Burger King porque me gusta mucho el ahumadito que tiene la carne. Ese es el sí, especial de Burger King. Sí, es cierto. Bueno, de aquí se acaba también el vlog de hoy. Espero que les gustaron. No olvides suscribirse, dejar un like y déjame en los comentarios qué más videos quieren ver de comida y probar de eso. Entonces ya, nos vemos en la próxima. Chao. ¿Por qué se activó el coso de movimiento? ¿Qué es eso? Déjame en paz. Chao.